Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan resguardarse el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie puede gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, los pueblos te celebran, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, al ver al gentío, subió al monte, se sentó, se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Dichosos, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos
heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, y entonces hoy ya el cuarto domingo del tiempo ordinario, la verdad que puede haber un llamado de atención muy grande si nosotros de verdad no hemos abierto el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y repito, que nos puede pasar. Y podemos hacer el mejor esfuerzo, pero a lo mejor ustedes no tienen quien los guíe y los acompañe en ese entender y orar el Evangelio. Puede pasar. Y entonces la tarea que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos, reconociendo de la manera más especial lo que nos pueda faltar. Hace 8 días yo les insistía a la luz del Evangelio que si de pronto nos faltaba algo era fe y confianza en el Señor. Y que por eso vamos fraccionando o dividiendo la iglesia. Es que a mí me gusta con aquel padre porque ese sí sana, porque ese sí libera, porque ese sí exorciza. No me gusta con este que evangeliza. Y vamos generando esa división. Y en ese empoderar al uno o al otro y restarle fuerza a lo que no se la debemos restar, el Evangelio. Recuerden lo que nos decía la oración de la misa, muy interesante, hace 8 días. En la oración dijimos: Dios de bondad y de misericordia, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que podamos abundar en buenas obras. Y les dije, es que la oración puede ser muy sencilla. Qué bueno decirle al Señor que tu gracia inspire mi obra, mi tarea, la sostenga, la acompañe, y que todo haga día a día, brote de ti como de su fuente, se dirija a ti como a su fin. Y miren que es todo un proyecto de vida a la luz del Evangelio. Si me lo permiten, vuelvo en un minuto, cuéntenlo y verá, a recordarles los evangelios que llevamos desde que inició el año, en la liturgia de la iglesia hasta hoy. Preparen el camino del Señor, o robustezcan la rodilla vacilante, segundo domingo de Adviento. Háganlo con alegría y acogiendo al otro.
para que en nosotros se cumpla aquello de que la palabra se hizo carne. Y entonces en esa línea vengamos a trabajar en Navidad. Y después de celebrar la Navidad dijimos, es que todos los que encarnan la palabra formamos una sagrada familia. Y esa sagrada familia, llegando al 1 de Año Nuevo, les dije, es la que sabe que construye ¿qué? Una casa. Una casa. Y los invité a orar para que desde la bendición que hacemos todos de esta casa fuera la bendición a sus hogares. ¿Por qué? Porque celebramos la Epifanía y dijimos, hay que ser una luz, una estrella que guíe a los que van por ahí en tinieblas. Y de pronto alguien me está guiando a mí. Luego entonces de esa Epifanía, el bautismo del Señor para llegar a decir algo tan especial, algo tan sencillo como esto. ¿Qué sería eso tan sencillo? ¿Qué sería eso tan especial? Vea, diga lo bueno del otro. Así como Juan dijo al ver pasar a Jesús, ese es el Cordero de Dios. Y luego en el Evangelio se fue cumpliendo aquello otro de que es necesario, sí, es necesario que Él crezca mientras yo voy desapareciendo. Eso fue lo que vinimos celebrando hasta hace 8 días diciendo, repito, no fraccionemos la iglesia, todo lo contrario. Recuerden que a nosotros de donde habitemos, el Señor nos llama. Pero para responderle necesitamos solo una cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo dejó claro el profeta Sofonías en la primera lectura: humildad. La expresión fue esta: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y un pueblo pobre, pero no pobre materialmente, que está todo ahora llorando y sufriendo, si yo tuviera aquello, es que si uno pudiera, no, un pueblo pobre en el espíritu. Y ya vamos a llegar a eso. Ese pueblo pobre en el espíritu es el que es capaz de hablarle al Señor o responder como lo dijimos con el salmista: bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en el espíritu. Y a mí me encanta cuando ha cambiado ya esa traducción que normalmente utilizaban, pobres de espíritu, porque todos sabemos lo que significa pobre de espíritu. Una persona a la que hay que empujar, a la que hay que frenar, a la que hay que llevar, a la que hay que cargar, y que se acostumbró a eso, a que lo llevaran, lo empujaran, lo cargaran. Pobres de espíritu, muchos. Pero el texto dice pobres en el espíritu. Y pobre en el espíritu, ¿quién es? El que reconoce su necesidad, el que reconoce su pobreza espiritual. Y reconociendo esa pobreza, usted sabe que se quede ahí echado o hace lo que tenga que hacer para salir adelante. ¿Cuántos habrán escuchado en la vida que les dijeran: eso no es para usted, eso no es para gente, eso es para gente? ¿Usted con qué? Usted, María. Mientras que otros pueden haber escuchado a alguien que le dijeran: vea, si lo quiere hacer, hágalo y yo lo apoyo. Yo no le veo de pronto, pero yo lo apoyo. Y a mí, si me dan la palanca, les muevo el mundo. Y si no me dan la palanca, me la busco. Alguien que me hable así y que me impulse es lo que yo necesito en la vida. Y pobre en el espíritu es aquel que espera y confía definitivamente en el Señor y no tiene que gloriarse en nada distinto que en Jesús y en el Evangelio. Segunda lectura, Pablo a los Corintios. Así lo dejó clarito. Dios ha escogido lo débil del mundo, lo insignificante tantas veces a los ojos del hombre, lo utiliza Dios para hacer algo grande. Y por eso llegan a decir: vea, mire este muchacho, yo no daba un peso por él. Vea esa hija mía, y fue la que sacó adelante toda esta historia y esta causa. ¿De qué depende? ¿De lo que de fuera me den, me brinden, o de lo que yo voy descubriendo en mi interior? ¿De qué depende? Vea, de lo que tengo dentro. Por eso hace 8 días les dije: no crean que si no escuchan y no creen en ese Jesús del Evangelio que dijo que nada que viniera de fuera los iba a dañar, ni aguas, ni sales, ni aceites los van a salvar. ¿Qué es lo primero?
con humildad reconozcamos nuestra pobreza en el espíritu. Eso es lo primero. Y reconociendo esa pobreza en el espíritu, mi limitación, soy capaz de decirle al Señor: Señor, confío en ti. Te digo, tú eres mi Dios y mi vida está en tus manos. Y dejo que Dios realice su obra. Miren la historia de hoy, que tan sencilla. Que iban 3 personajes atravesando un campo. Había caído agua, el clima no era el mejor, y tuvieron que frenar su camino porque encontraron de frente un río caudaloso. Uno de los personajes dijo: pues yo he sido nadador olímpico y he ganado medallas. Esto es lo mío. Y sin pensarlo, se tiró al río. Y no habían pasado unos segundos para que levantara la mano, la corriente se lo llevara y se ahogara. Vea, es que no es lo mismo estar preparado para nadar en una piscina que tirarme a un río y a una creciente, por muy nadador olímpico. Llegó el segundo y dijo: pues yo he sido militar, tengo adiestramiento militar y de hecho debo cruzar esto para llegar a recibir un ascenso. Yo tengo buenos brazos, tengo perrenque. Se tiró y enseguida lo envolvió un remolino y la tercera persona era una mujer. Alguno dirá: esa sí va a ser, y otro dirá: no, hay menos. Pero la mujer hizo algo totalmente distinto. Ella se arrodilló, inclinó su cabeza y habló a Dios diciendo: yo solo tengo, Señor, un deseo, y es reencontrarme con mis hijos y abrazarlos después de tanto tiempo de no verlos. Te pido, me señales el camino para poder llegar a donde ellos están. Y que apenas levantó la cabeza, miró hacia el cielo, a su izquierda encontró un puente por el que otros estaban pasando. Miren la condición. En su humildad oró, y lo hemos dicho, cuando usted ora, el cielo se abre y pasan cosas maravillosas. Todos estaban mirando el río y hacia abajo su caudal. Ella inclinó su cabeza y al levantarla miró hacia el río y vio el puente. El otro, nadador soberbio, el otro, militar o lo que haya sido, ya sabemos cómo terminó. Reconozcámoslo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros muchas veces frente a Dios? Más humildad. Humildad para ser más agradecidos por tantas bendiciones. Humildad, sí, para reconocer que tantas veces pensamos que desde fuera nos están dañando, cuando nosotros mismos, por nuestra pobreza espiritual, por nuestra pobreza de espíritu, nos estamos hundiendo. Ese es el Evangelio. Y yo tendría que venir a hacer otra lectura. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, o los hijos de Dios, o bienaventurados los que heredarán el cielo. Vean, aquí mismo y ahora usted puede estar viviendo un infierno o un cielo, como lo dijo San Juan Pablo II. No crean que esto va a ser muy bonito después de la muerte. Hágalo bonito, ¿cuándo? Aquí y ahora. Y yo puedo cambiar el discurso de las bienaventuranzas bien bonito. No es bienaventurado el que llora, sino el que no hace llorar. No es bienaventurado el que tiene hambre, sino el que es capaz de saciar el hambre del otro. Y repito, no es solo hambre de pan y de agua, porque en el Evangelio Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que practica la misericordia. Usted, cuando ha visto la pequeñez, el dolor del otro, ha sabido poner allí su corazón. Usted que clama a Dios: hazme justicia, porque a mí me pasan tantas cosas malas y yo esperando algo bueno, y no ha sido capaz de reconocer lo otro bueno a su alrededor. ¿Quién es realmente bienaventurado? El que se esfuerza y se preocupa
por llenar el espacio que lo rodea de felicidad. La palabra griega makarios traduce eso: bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, gozoso. Pregunto, ¿se siente usted realmente bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, gozoso? Gracias por su respuesta. ¿Se dan cuenta? Y me van a perdonar si se los digo así. ¡Qué pobreza de espíritu! Y una cosa es reconocer mi necesidad espiritual, reconocer mi limitación. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñan. Cuando yo me reconozco parte del problema, empiezo a ser parte de la solución. Lo que nos falta con humildad es reconocer nuestra pobreza de espíritu y no darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual. El Señor esté con ustedes.